silencio para que no se escuche, ¿no? Ya, sí, ya estoy entrando ya. Ya está entrando por si ¿Me das acaso. una señal en qué momento vamos a... Ya está cargando. silencio? Ya, sí, ya estoy entrando ya. Ya está entrando por si ¿Me das acaso. una señal en qué momento vamos a... Estamos en vivo. Ya está cargando. Ya está entrando por si acaso. ¿Ya? Bueno, ya empezamos. Buenas noches a todas, todos y todes. En nombre del Grupo Pedro Zulen, informo que desde hoy inauguramos un espacio virtual para seguir difundiendo nuestras investigaciones. Este espacio convoca a distintos investigadores con el objetivo de intercambiar ideas sobre el pensamiento crítico peruano y latinoamericano. El día de hoy inauguramos entonces este espacio con el conversatorio La filosofía de Mariano Iberico. Este conversatorio es coordinado por Carlos Reyes, quien es filósofo por la Universidad de San Marcos, miembro fundador del grupo Pedro Zulen, coautor del libro En torno a Pedro Zulen y autor del libro Poesía filosófica en notas sobre el paisaje de la sierra de Mariano Iberico, que es un premio regional de ensayo en Cajamarca. Y nuestro invitado de hoy es Sebastián Pimentel, filósofo por la Católica, autor de libros Imagen y Cine, ensayos sobre cine moderno, y es crítico de cine en el diario El Comercio, y autor de artículos y ensayos sobre el pensamiento de Mariano Iberico. Entonces, vamos a empezar este conversatorio, Carlos y Sebastián, y vamos a situar a Iberico, ¿no? Sabemos que él es de Cajamarca, entonces hay que hablar un poco sobre la biografía de Mariano Iberico y cómo se traslada luego posteriormente a la Universidad de San Marcos, Lima. Carlos, ¿podrías comenzar? Claro, sí.
buenas noches con todos. Mi nombre es Carlos Reyes, como ya lo mencionó Joel. En efecto, este conversatorio es el inicio de una serie, ¿no? De conversatorios llamados interpelaciones. Y en esta ocasión, hablar de Mariano Iberico creo que es muy especial. Iberico es uno de los filósofos más trascendentes de toda la historia de la filosofía. Lo reconocen así muchos de sus discípulos, como Luis Felipe Alarco, Víctor Licarrillo, Guillermo Lobatón, Walter Peñalosa, Emilio Barrantes, Francisco Miro Quesada, entre otros, Nelly Festini, entre otros que aseguran que el maestro es una de las figuras más señeras en nuestro país. En efecto, Mariano Iberico nace en Cajamarca el año 1892. Él es, bueno, algunos de sus biógrafos me han dicho que es como un cajamarquino que nació en circunstancias especiales porque sus padres son, o sea, aquí, ¿no? Porque sus padres son chachapoyanos, son de origen chachapoyano, y ellos, comerciantes, llegaron a Cajamarca en esos años, ¿no? En los años de la posguerra con Chile. Se instalan en esta ciudad, yo estoy en Cajamarca, bueno, en esos años era pues una campiña muy hermosa, muy grande, y él nace aquí, estudia la instrucción primaria, la instrucción secundaria en el Colegio San Ramón de Cajamarca, que es un colegio bastante conocido, el más importante de aquí, histórico, es el primer colegio y además es muy famoso porque aquí salieron estos famosos jóvenes estudiantes que participaron en la columna Los Vengadores de Cajamarca en la guerra con Chile. Por eso es llamado el glorioso Colegio San Ramón. Allí, Mariano Iberico tuvo una formación muy importante, la verdad. Había un ambiente, dice Basadre, clerical, anticlerical y liberal. Aprendió temas de filosofía, llevó cursos de filosofía con el director Agustín Pérez García. También aprendió aquí a hablar el francés, según Marcial Abanto también aprendió el alemán, que fueron fundamentales para su formación posterior. Y él, el año 1909, decide partir a Lima para estudiar letras en la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos. Su familia se lo impidió en un comienzo, tenía problemas oculares, no veía bien. Sin embargo, él decidido viajó, fue un viaje muy largo, ¿no? Porque todo el trecho de aquel entonces era viajar pues a lomo de mula, después en tren y en vapor hasta llegar al Callao. Y lo hizo y entra a la Facultad de Letras y de pronto encuentra pues a toda la playa de intelectual más importante de inicio del siglo XX, a Mariano Cornejo, a Javier Prado, entre otros filósofos importantes. Y bueno, esto es la primera parte. Después de sus estudios de pregrado, él publica una tesis llamada El carácter, que es una tesis de orientación positivista, y ya después, solo un año o 2 años después, ingresa al doctorado en la misma Facultad de Letras de San Marcos para estudiar allí y publica pronto la tesis que va a ser muy famosa, que es La filosofía de Henri Bergson, ¿no? Eso puedo decir por ahora, ¿no? Qué interesantes detalles, Carlos, tú que eres de Cajamarca y que nos has comentado respecto a la biografía de Mariano Iberico, ¿no? Porque es muy importante situar, ¿no? Digamos, esa parte importante de la biografía. Sebastián, ¿qué podrías complementar a esta primera parte de la biografía inicial de Mariano Iberico, ¿no? Su, digamos, su familia, su niñez en Cajamarca y cómo se traslada luego a Lima y luego ingresa a la Universidad de San Marcos. Sí, bueno, como ha comentado Carlos, ¿no? Iberico es uno de estos intelectuales eh, que vienen de provincias, ¿no? Así que van de provincias hacia Lima, que se hacen sanmarquinos, ¿no? Y que llegan a tener un papel fundamental en el desarrollo intelectual de Lima, ¿no? O sea, eh, ya pasa a segundo plano, ¿no? El hecho de que viene de Cajamarca, digamos, Iberico, como, bueno, otro caso similar es, sin ir muy lejos, César Vallejo,
¿no? Un dato interesante es que nacen el mismo año, ¿no? No sé si me corregirán ustedes, pero César Vallejo nace en 1892 también, ¿no? Igual que Mariano Iberico, ¿no? Y también César Vallejo es un intelectual que viene de provincias, ¿no? Viene de Santiago de Chuco, ¿no? No estaba tan lejos, creo yo, de Iberico, allá por el norte, ¿no? Ya decía Luis Alberto Sánchez que el norte del Perú se caracterizaba por ser una tierra filosófica, ¿no? También quizás pensando en Aya de la Torre, que también tuvo su incursión filosófica, ¿no? Antenor Orrego, ¿no? Antenor Orrego es otro filósofo importantísimo. Eh, entonces, él cuando se instala, se hace un alumno, digamos, estrella en San Marcos, porque muy joven eh, llega a doctorarse, ¿no? Tiene esta tesis que comentó Carlos, el carácter, pero luego tiene la famosa tesis La filosofía de Enrique Bergson, que la sustenta y la publica como libro en 1916, ¿no? Hay que recordar que en esa época habían pocos tesistas, digamos, doctorales en San Marcos, y se solía publicar también la tesis, ¿no? Como libro, ¿no? Como libro. Y bueno, la tesis de Bergson, sobre Bergson tiene una particularidad, ¿no? Que es que llega a manos del mismo Henry Bergson en París, gracias a los hermanos García Calderón, que estaban viviendo allá. Y bueno, los hermanos García Calderón tenían un vínculo con Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Y es a través de estas conexiones, ya que Iberico se había convertido en un intelectual de la tertulia de Víctor Andrés Belaúnde, y había empezado también a ayudar a colaborar incluso es parte del equipo fundador del Mercurio Peruano de Víctor Andrés Belaúnde, es que puede tener estos contactos y llega a tener la carta de Bergson de felicitación. Bergson le escribe, es increíble pensar en un filósofo tan importante como Bergson, francés, en 1916 enviando una carta a un filósofo cajamarquino, ¿no? Hay que decir que esta tesis es la primera tesis en el mundo hispanohablante, incluyendo España, sobre Bergson. O sea, lo que podemos decir, y dada la felicitación del mismo autor a Iberico, podemos decir que el Perú era la vanguardia filosófica a nivel hispanohablante en un sentido mundial, ¿no? O sea, estábamos por delante de España, ¿no? Es una tesis de vanguardia, porque Bergson era un filósofo de vanguardia, era la vanguardia de la filosofía que estaba desplazando al viejo positivismo, ¿no? Entonces, hay que recordar que otra tesis, que fue la primera en el mundo hispanohablante, donde el Perú se adelanta filosóficamente a todos los países hispanohablantes, incluyendo España, es la tesis sobre Heidegger de Alberto Wagner de Reina, ¿no? Que es posterior, pero también fue la primera tesis sobre Heidegger que se publicó en el mundo hispanohablante, ¿no? Pues con esto lo quiero decir porque me parece importante marcar hitos para entender que el Perú fue vanguardia filosófica, ¿no? En el mundo filosófico en lengua española, ¿no? La pregunta que tendríamos que hacernos es si hoy seguimos siendo vanguardia filosófica o ya no. En todo caso, si hoy en día no lo somos, hay que recordar que lo fuimos, ¿no? Y hay que tener bien presente que estuvimos en un lugar de avanzada en cuanto a la creación filosófica, ¿no? Y más allá de la tesis sobre Bergson, hay que pensar en que luego Iberico no se resigna a ser un mero comentarista de un gran filósofo europeo, ¿no? Él comienza a elaborar una obra propia, ¿no? Y para esto también hay que decir que no solamente era un filósofo, digamos, como pensador privado, él también era una figura pública, en tanto era un intelectual muy importante en el Mercurio peruano, era uno de los brazos derechos de Víctor Andrés Belaúnde,
aunque Iberico no perdía su independencia crítica, ¿no? De hecho, eso se va a ver después cuando él tenga un diferendo con Víctor Andrés Belaúnde, cuando Víctor Andrés Belaúnde pasa al exilio por un problema político, y en el Mercurio peruano, Iberico con su amigo Alberto Ureta, y con, no recuerdo, otro intelectual que era parte del comité editorial, deciden sacar un número en homenaje a la Revolución Soviética, ¿no? Y se declaran, digamos, simpatizantes del socialismo, ¿no? Entonces ese es un Iberico joven, ¿no? Estamos hablando pues de fines de los años 20 más o menos, ¿no? Es la época de Amauta también, ¿no? Incluso Mariátegui va a publicar un libro de Iberico, le va a solicitar a Iberico publicarle un libro, o sea, es José Carlos Mariátegui el que esté interesado en publicarle un libro a Mariano Iberico, y Sí, lo llega a publicar, ¿no? El libro se llama El Nuevo Sebas- Absoluto, de 1926. Sebastián, ¿te parece que si avanzamos un poco a poco, porque como que estábamos yendo con el tema todavía del Iberico en Cajamarca y llega a Lima? Y claro, has ya tocado el tema del bergsonismo, de esa generación muy importante de inicio del siglo XX en el Perú, ¿no? Entonces, vamos a retomarlo. Está muy bien lo que ya has puntualizado, has explicado un poco más también del contexto y de cómo ya tiene relaciones con intelectuales limeños, Mariano Imerico, y cómo se relaciona con revistas y todo ello, ¿no? Pero antes, un poquito para avanzar, para no avanzar mucho, me gustaría antes hablar, digamos, acerca de cómo llegó el versonismo, ¿no? Y cómo se dio, cómo recepcionó esa generación de jóvenes filósofos peruanos y resaltar la figura de Alejandro Deusto, ¿no? Uh Porque -huh. Alejandro Deusto fue el maestro de Iberico, ¿no? En ese sentido, entonces, yo creo que hay que apuntar por ahora a ese punto, ¿no? Entonces, Carlos, yo te pregunto, ¿qué significó la figura de Alejandro de Usto para esta generación y específicamente para Mariano Iberico? Sí, creo que Alejandro Deusto y Javier Prado fueron los dos grandes maestros de esta generación. Eh, Alejandro Deusto, acuérdese que no solamente era un filósofo y uno de los primeros filósofos profesionales en el país, sino que además era un político, ¿no? Él era miembro del Partido Civil y normalmente era comisionado hacia Europa para realizar investigaciones sobre temas de educación. Eh, Alejandro Deusto, en uno de esos viajes que realizaba al exterior, a Europa, es que llegó a empaparse de la filosofía de moda, ¿no? De Henri Bergson, y él trae al Perú la filosofía, él introduce la filosofía de Henri Bergson a las aulas sanmarquinas. Él era un personaje, se dice que era un poco adusto, ¿verdad? Un poco serio, bastante estricto en sus clases. Los alumnos lo recuerdan así. Y él fue maestro, digamos, de toda esa generación y también especialmente de Iberico. Él asesoró a Iberico para que él pueda escribir la tesis de 1916, la de doctorado, la filosofía de Enrique Bergson. Y creo que también influenció mucho sobre el destaque del tema de la libertad, ¿no? Porque lo que hizo Alejandro de Usta fue levantar la idea de que la libertad, la reivindicación, la restitución más que reivindicación de la libertad en la filosofía bersoniana era vital. Y era vital porque también se ligaba con la estética, ¿no? Es una estética de la libertad, la de Alejandro Deusto, y Iberico asume esta influencia no solamente en este libro de 1916, en el que existe un acápite, por supuesto, dedicado a la libertad, y ustedes saben que la libertad fue un tema trabajado en el primer libro de Bergson, en los ensayos sobre los datos inmediatos de la conciencia. Y bueno, en esta primera etapa, la estética de Iberico es una estética que remarca mucho el tema de la creación, ¿no? Y de la libertad en el plano subjetivo, ¿no? Eso es lo que puedo mencionar Claro. por ahora, ¿no? Para no profundizar un Y, poco más. Sebastián, ¿nos podrías ahondar un poquito más, digamos, en esta tesis de Mariano Iberico? ¿Qué es el aporte de Mariano Iberico con la lectura que hizo de Bergson? Uh -huh.
Yo creo que es la tesis de Iberico se destaca porque es un retrato conceptual muy completo del Bergson, digamos, ya maduro, ¿no? Ya Bergson había publicado la mayoría de sus grandes libros, ¿no? Materia y Memoria, el primero que es Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, que es de 1889, ¿no? Que ha mencionado Carlos. Para esto, bueno, hay toda una historia ya aparte de cómo se puede hacer en esa época una monografía sobre un filósofo tan actual, ¿no? Ellos tenían que pedir los libros en francés a una librería especializada que traía los libros por barco, ¿no? O sea, demoraban en llegar y los tenían que leer en el idioma original, eran libros que venían directamente de París, ¿no? Y bueno, como dijo Carlos, el asesor y digamos, tutor intelectual fue Alejandro Deustra en la facilitación del material y la presentación de la filosofía de Bergson, que rompía de una manera muy, muy directa con la visión materialista, intelectualista y positivista que había propagado sobre todo Javier Prado y que estaba de moda no solamente en el Perú, ¿no? Era una filosofía que había logrado seducir a la mayoría de filósofos e intelectuales de Latinoamérica. Si no, recordemos el caso de México, ¿no? Hay estudios sobre el positivismo mexicano, que luego dio en México paso al grupo del Ateneo con los casos de Antonio Caso y de este otro gran filósofo mexicano que llegó a venir a Lima para Vasconcelos. Vasconcelos. Vasconcelos, José Vasconcelos, exacto, ¿no? Pero regresando, disculpen que a veces me voy un poco por lados, No te por preocupes, otros no te preocupes. costados, pero digamos que la historia del pensamiento tiene muchas capas, ¿no? Sí. Pero volviendo a la tesis, mira, yo recuerdo que la leí casi de un tirón y me sorprendió por la frescura de la tesis. Yo diría que me parece increíble que sea una tesis que no se haya vuelto a publicar. O sea, me parece una locura. O sea, siendo la primera tesis sobre Bergson, en Argentina ya tendría varias ediciones, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta de que Bergson hoy es un autor totalmente contemporáneo, porque hay un revival de Bergson. Bergson en este momento no es un autor olvidado como fue en la posguerra. Bergson en este momento es la vanguardia, gracias al rescate que hizo Gilles Deleuze, el famoso filósofo francés de la generación de Foucault. Porque además, para hacer una filosofía del cine, que también está de moda, porque estamos en una época de la imagen, Bergson fue la metafísica basal y fundamental que utilizó Gilles Deleuze en sus libros sobre cine. Lo que la gente no recuerda, o no se percata, creo yo, es que antes que Gilles Deleuze fue Viverico. O sea, un lector que rescató y utilizó a Bergson para hacer su propia metafísica de la imagen, antes que Deleuze, que la hizo, los libros de cine de Deleuze son de los años 80, los primeros libros de Deleuze son de los 60, antes que esta filosofía de la imagen y de la diferencia, estuvo un peruano llamado Mariano Iberico, que hizo su tesis doctoral y es una tesis que hace no solamente un retrato muy agudo, sino muy fresco, ¿no? O sea, por ejemplo, a nivel de lenguaje y a nivel de aproximación al concepto, o sea, a nivel de maleabilidad de los conceptos, ¿no? De, digamos, manejo de los conceptos, es una tesis muy fresca y, como dice Carlos, ya entrando en el tema, hace hincapié en la libertad del espíritu, o sea, de la libertad de la conciencia, más allá de el determinismo no solamente de la materia, sino el determinismo del lenguaje comunicacional. Y en ese sentido, esa tesis también deja ver en el horizonte las futuras preocupaciones de Iberico en torno a la metafísica de la imagen, pero la metafísica de la imagen está más allá de la imagen tópica, o sea, de la imagen como cliché
del mundo del sentido común y del mundo del lenguaje de la comunicación. Entonces yo lo que quiero hacer, lo que quiero decir para terminar, para pasar a, disculpen que a veces creo que hace tiempo que no hablo sobre Iberico y se me va la cosa con Iberico, ¿no? Pero yo quiero hacer hincapié en que Iberico se termina convirtiendo en un filósofo del lenguaje, que es y en ese sentido, como filósofo del lenguaje, Iberico es un filósofo muy, muy de vanguardia en su momento, muy en consonancia con la filosofía que se estaba haciendo en Europa, que es una filosofía que se centra también en el lenguaje. Si no piensan en Wittgenstein, por ejemplo, ¿no? Y el mismo Heidegger, ¿no? El mismo Heidegger es un filósofo que termina siendo una filosofía del lenguaje, como filosofía del acontecimiento. Antes que ellos incluso, contemporáneamente con ellos, Iberico estaba haciendo ya una filosofía del lenguaje como una crítica del lenguaje comunicacional, o sea, el lenguaje del mundo de la vida práctica, el lenguaje, digamos, del mundo de la acción, del mundo del hacer, en función, en contraposición, perdón, a la imagen estética, la imagen artística, la imagen poética, o sea, la imagen del vidente, que es la imagen que nos permite acceder al mundo de las diferencias, al mundo de las particularidades, al mundo de la multiplicidad y las diferencias cualitativas, diferencias de naturaleza, que nos permiten ver un mundo, digamos, rico en su expresividad, rico en su manifestación, en su transformación constante, ¿no? Entonces, Iberico termina siendo un filósofo no solo del lenguaje, sino un filósofo vitalista, es un filósofo de la vida, ¿no? Y de la expresión, ¿no? Entonces, Joel, cuando tú me dices esta tesis sobre Bergson, ¿qué es la característica? ¿Qué podrías resaltar? Yo creo que podría resaltar que ya se notan, ya se nota qué puertas está abriendo Iberico en función al desarrollo de su propia filosofía en el futuro. Porque hay que recordar que Bergson fue un filósofo del tiempo y de la conciencia interior. Y lo que le interesaba más a Iberico, más que la conciencia interior y esta especie de intuición de lo absoluto, a Iberico, como un filósofo más joven y más contemporáneo, lo que le interesaba era el lenguaje como una puerta de entrada a imágenes, digamos, únicas, diferentes, poéticas, artísticas, que nos permitan, digamos, conocer la naturaleza, digamos, cambiante y la riqueza expresiva del mundo, ya no interior ni exterior, del mundo como aparecer, ¿no? Como aparición, ¿no? Que es el Bueno, título de su claro, libro, La Pausa. claro, eso es ya de 1950, pero Ujú. quiero todavía centrarme en esta época, en las primeras décadas de inicio del siglo XX, ¿no? La recepción de Bergson, la generación joven, sanmarquina, que recepciona a este filósofo francés, y quiero relacionarlo a dos figuras muy importantes del pensamiento crítico peruano. El primero es Pedro Zulem. Pedro Zulem en 1920 sustenta su tesis La filosofía de lo inexpresable, ¿no? Es una crítica a Bergson porque él encuentra y hace una distinción que en su obra se encuentra dos Bergsons, el Bergson lógico, conceptual, y el Bergson intuicionista. Y entonces él plantea que, como estabas mencionando, que hay, digamos, la idea de que la intuición puede encontrar ese devenir dentro de lo que es la subjetividad y a partir de esa subjetividad plantear que la realidad es tal como se da en la conciencia, esa del devenir, la duración, ¿no? Y que se da también en la realidad. Entonces lo que él dice es que él está cayendo, en cierto modo, él no lo dice en estas palabras, lo estoy diciendo yo, en un subjetivismo intuicionista, ¿no? Y al final de eso dice que tan solo lo que hace es casi como metáforas y analogías en clave filosófica o está haciendo poesía en clave filosófica. Es, digamos, una de las críticas un tanto, digamos, ya no duras, pero de distanciamiento del planteamiento de Bergson, de ese Bergson que quiere plantear el intuicionismo como la única manera de comprender, digamos, el absoluto, pero desde una visión o una perspectiva subjetivista, ¿no? En cierto modo eso lo dice Zulem. Y por otro lado,
tenemos a Mariátegui, y justamente has mencionado a Mariátegui, ¿no? Y este libro, El Nuevo Absoluto, ¿no? Fue publicado en 1926 por la editorial de Mariátegui. Entonces, hay un acercamiento también de Mariátegui con Mariano Iberico, pero también con Bergson. Pero sabemos que la influencia de Bergson llega también a través de Sorel, en José Carlos Mariátegui. Y como conocemos en José Carlos Mariátegui, la perspectiva se sale más de debate filosófico a una perspectiva ya, si queremos decirlo ahora, de filosofía política, ¿no? Él trata de ver que, por ejemplo, que el hombre es un animal metafísico, ¿no? Y porque en este libro del Nuevo Absoluto, Mariano Berico dice que la sociedad está en crisis, ¿no? Que se necesita un nuevo mito, etcétera. Y en el caso de Iberico es el sentido metafísico, ¿no? Del hombre. Y que también está en Mariátegui. Mariátegui también en ese artículo, El hombre y el mito, menciona que el hombre es un animal metafísico. Pero la salida de José Carlos Mariátegui es una salida política, porque él cree que ese mito, ¿no? Digamos, esa concepción metafísica de la vida, ¿no? Se resuelve o lleva a plantear lo que es el socialismo revolucionario. Digamos, entonces, tenemos dos perspectivas en esta generación muy joven, desde el Zulen, ¿no? El Zulen dentro de que hace una crítica dentro del bergsonismo mismo, y también tenemos a Mariátegui que está haciendo una crítica, saliéndose digamos, del bergsonismo y viéndolo desde la filosofía política, ¿no? Entonces, ¿cómo ven eso ustedes dos, esas dos, digamos, lecturas, ¿no? Digamos, diferentes que se está teniendo de Bergson? ¿Puedes comenzar, Carlos? Sí, claro. Yo creo que Iberico y toda esa generación vivió en una época bastante difícil. Cuando Iberico nace, se estaban produciendo en Europa las revoluciones industriales. En Alemania, por ejemplo, que es un caso señero, en el otro lado, en el otro continente, en Estados Unidos, un poco antes o bastante antes en Inglaterra, también en Francia. Estamos viendo naciones que empiezan a crecer, a industrializarse y a empezar también a competir por el reparto territorial de colonias. Acuérdense de la conferencia de Berlín a fines del siglo XIX. Y también después de esto, en el periodo de la paz armada, el primer momento en el que de repente la industria deja de producir mercancías para el consumo para empezar a producir armas, ¿no? Y digamos que con la paz armada ya se está anunciando una crisis bastante grande que llega con la Primera Guerra Mundial o también llamada la Gran Guerra. Iberico es testigo de este momento, de la Primera Guerra, del periodo entre guerras, de la Segunda Guerra, imagínense, y encima después de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, esta generación de jóvenes que vivió a inicio del siglo XX es una generación que, en efecto, respondió, creo yo, por un lado, al llamado de José Enrique Rodó, de que los jóvenes, las jóvenes generaciones de América tienen que levantarse, tomar las riendas de sus estados, gobernar. Y por otro lado, el bergsonismo, lo que hizo, y creo que es el heroísmo de Bergson, es que ante esa crisis que se había producido por un desarrollo material, industrial, tecnológico, una especie de culto ya hacia las cosas, un utilitarismo bárbaro de este contexto, es que, y además que el positivismo había eliminado las esencias, los mitos, las leyendas, la metafísica, la religión. El heroísmo de Bergson en ese momento fue restituir precisamente el espíritu, restituir las esencias, restituir los mitos. Y por eso es que creo que Bergson es muy importante. Iberico hace esta genial exposición de la filosofía de Iberico y la presenta aquí en el Perú. Quedan impactados. Ustedes saben que José Larribagüero le ofrece un banquete, habla muy bien de él. También Víctor Andrés Belaúnde, que le escribe el prólogo de la reedición. Igual también Mariátegui, como estabas mencionando. Ahora Zulen, siento que critica en el bergsonismo de Iberico el que existe este platonismo
esta preocupación por la duración, por la realidad esencial que está dándose en el plano subjetivo, y que de pronto la materia tenga una ontología negativa, ¿no? Este ensimismamiento en las ideas y esta negatividad de la materia hace que no podamos actuar en la realidad inmediata, que es lo que sí hace Zulem, que es lo que pronuncia Zulem, que es lo que realiza Zulem, porque Zulem asume la filosofía de la acción del pragmatismo. Y Zulem es un pensador, es un activista social, político, es alguien que está denunciando a inicios del siglo XX esta ola, ¿no?, de invasiones de tierras de los grandes hacendados, el momento en el que se articula además el capital, porque Nicolás de Piero, la República Aristocrática, abre las puertas al gran capital europeo y se produce esta especie de conexión entre el capital y el precapital, control del trabajo no en base al salario, sino en base al enganche, y toda esta realidad triste y trágica que se está viviendo en el Perú. Zulem lo está denunciando. Zulem tiene la Asociación Proindígena, creo que realizan una labor importantísima. Y por el otro lado, Iberico, como les decía, creo que también está cumpliendo un papel. O sea, hablar de Berzón en el Perú, exponer la filosofía de Berzón en el Perú, restituir este lado metafísico esencial de la vida, que es muy importante para todos nosotros, creo que ya es de por sí una gran labor, una gran obra. Y Zulem, sin embargo, creo que aquí no reconoce mucho eso, más lo tilda de platónico. Y por supuesto que el otro lado, el de la acción y el del cambio social o la promoción, promover el cambio social también era muy importante. En eso sí coincido con Zulem también, ¿no? Claro, que digo, Zulem menciona pues en su tesis que Berzón lo que hace al final es platonizar. Pero claro, digamos que Iberico como que ya avanza. En la aparición ya hay digamos, un Iberico que quizás recepcionó la crítica y ya va a pensar en otros, digamos, conceptos para poder explicar un poco la materialidad, el fenómeno, ¿cierto? Eso ya Claro, vamos a sí, llegar. sí, sí. Sí. Sebastián, ¿qué podrías decirnos de esa relación un poco intensa de esa generación, ¿no? De Zulem, Mariate, Iberico? Y Sí, también muy buena pregunta. mencionaste también que, claro, José Carlos Mariatti publicó el libro de Iberico, ¿no? El Nuevo Absoluto. Claro, acá es una excelente pregunta y Carlos, con la brillante intervención que ha tenido, eh, ya nos pone un marco bien interesante. Yo estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Carlos respecto a Zulem, y lo que quiero hacer, lo que voy a hacer es complementar un poco lo que ha dicho, ¿no? Eh, acá estamos un poco en una gran, ¿cómo se diría? Una especie de punto donde podemos ver dos grandes caminos del pensamiento peruano, ¿no? A veces esos dos caminos son, o sea, dividirlos como opuestos puede ser algo un poco tramposo y hasta artificial. ¿Cuáles son esos dos grandes caminos? El camino del espíritu y el camino de la materia, ¿no? Que es lo que acaba de mencionar Carlos, ¿no? Eh, el camino del materialismo y el camino del espiritualismo. Si ustedes recuerdan el libro de Salazar Bondi, Historia de las Ideas en el Perú, nosotros nos hemos quedado un poco con esas dos categorías, ¿no? Para hablar de una historia del pensamiento peruano, o sea, el positivismo materialista, ¿no? Que busca el progreso material, el desarrollo de la técnica, de las ciencias, ¿no? Abandonando, digamos, esta carga pesada, eclesiástica, ¿no? Espiritual, pero también escolástica y conventual. Recuerden que Lima era una ciudad casi monacal, conventual, ¿no? En el siglo XIX incluso, ¿no? Era una capital como capital colonial de un reino católico, era, al igual que México, era una columna vertebral del espiritualismo católico en Latinoamérica. Entonces, al igual que México, el positivismo pega muy fuerte precisamente porque se ve una posibilidad, una especie de respuesta para salir del atraso
cultivando la parte intelectual y el desarrollo técnico y material a través de la ciencia y la tecnología, en contraposición a esta vida contemplativa religiosa, que lo único que iba a llevar es al atraso, ¿no? Es un poco una especie de apuesta por la ilustración, ¿no? Racionalista, en contra de esta vida mística, ¿no? Entonces, lo que sucede con el nuevo espiritualismo, o sea, lo que pasa con Deustua y con Iberico, es que frente a frente a la especie de callejón sin salida a la que termina llevando este intelectualismo positivista duro que se había implementado en San Marcos y que se había visto ya poco creativo, ¿no? O sea, se había visto como una especie de callejón sin salida para la creación conceptual y en lugar de dar vitalidad, lo que daba era una especie de anquilosamiento, ¿no? Frente a ese intelectualismo positivista llega el nuevo espiritualismo, ¿no? Entonces, acá voy, disculpen este largo preámbulo para responder a Joel. Tenemos que entonces pensar si es correcto enterrar la filosofía metafísica tan rica de Iberico, o incluso de Deustua, como meramente mística y espiritualista que no sirve para nada para el desarrollo de un país tercermundista, ¿no? Que lo que necesita es un desarrollo supuestamente, entre comillas, económico y material. O debemos empezar a mirar la apuesta de Deustua y de Iberico como una apuesta no por una mística inútil y una vida contemplativa, religiosa, que no lleva a nada, sino como una apuesta por una revolución social a través del arte. Porque finalmente Deustua e Iberico fueron filósofos del arte. Y es una gran pena y una gran tristeza que hayan sido olvidados como filósofos del arte, de la estética, y como metafísicos de la imagen, ¿no? Cuando hoy en día estamos viviendo una sociedad de la imagen. Hoy en día estamos viviendo una sociedad de la imagen. Y hoy en día se habla en todas las universidades europeas y norteamericanas de hacer una ecología de la imagen. Porque estamos tan llenos de imágenes, dentro de las cuales hay imágenes que son clichés, que son imágenes publicitarias, imágenes que en lugar de dar oxígeno a la mente, la esclavizan, la vuelven sierva del consumismo, ¿no? Y como salida de eso existen las imágenes del arte. Entonces, ahora se habla de una filosofía de la imagen. Una de las ramas más fructíferas de la filosofía actual es la filosofía de la imagen. Entonces, con esto lo que yo quiero decir es que no se trata de pensar en Deustua y en Iberico como estos místicos, aristócratas, que están metidos en su subjetivismo, y, que en el fondo es una manera de enmascarar un conservadurismo que no lleva a lo revolucionario. Justo yo conversaba con Carlos ayer, y nosotros pensamos que desde el punto de vista, desde el momento en que un filósofo está poniendo el centro de atención de su problemática, de su pensamiento, en la sensibilidad y en los afectos relacionados a la sensibilidad, estamos hablando de filósofos que proponen una revolución, también una revolución mental, una revolución de los afectos, no para seguir con una, para digamos, que nos anquilosemos en una visión conservadora que impida que cambie la sociedad. Al revés, el arte lo que propone siempre es una transformación social. El arte auténtico, el arte en su mayor potencia y su mayor fuerza, siempre es revolucionario, siempre es revolucionario. No existe un arte bueno que sea conservador, que se haga para que todo siga igual. Los grandes artistas, poetas, cineastas, primero, siempre son problematizadores de la realidad. Hacen pensar a los espectadores o a los lectores. Entonces, un verdadero artista siempre es incómodo para la sociedad. Entonces, ¿cómo pensar en Iberico y en Deustua como filósofos que proponen un anquilosamiento mental? Yo creo que ese es un error, y creo que ha habido un error histórico que es grande, ese error histórico, y creo que tengo la gran sospecha de que es un error que sobre todo se agudizó con los marxismos ortodoxos y dogmáticos que surgieron luego de la Revolución Cubana, y que llevaron a muchos intelectuales en el Perú a tener una visión estrictamente materialista y ortodoxa y casi estalinista
de la obra de Mariátegui. Para esto, recordando lo que ha dicho Joel, hay que recordar, y yo propongo especialmente, leer a Mariátegui no como un materialista ortodoxo marxista, porque estoy totalmente seguro que no lo fue. Hay un libro de Mariátegui que tiene un título que es bastante, creo que claro, en función a que no era un materialista ni un economicista ortodoxo. Y ese libro se llama El alma matinal. Un autor que le pone como título a un libro El alma matinal, es imposible que sea un materialista, un economicista ortodoxo que se pueda, digamos, que pueda ser absorbido por un marxismo estalinista, digamos, dogmático, ¿no? Mariátegui fue un heterodoxo, un ecléctico, y tenía una vena espiritualista. Por supuesto que tenía una vena espiritualista, y por eso es que a Mariátegui le interesaba Iberico, y por eso es que le publicó un libro, ¿no? O sea, ¿por qué? Lean sus cartas. Ahí está Mariátegui Total, es de los 2 tomos. Ahí se ve cómo Mariátegui fue el que buscaba a Iberico. No fue Iberico, no lo buscaba a Mariátegui. Mariátegui lo buscaba a Iberico. Incluso Luis Alberto Sánchez cuenta que Mariátegui le proponía a Sánchez, le pedía a Sánchez que sea intercesor para poder llegar a Iberico y para poder incluso formar un partido político con Iberico, ¿no? Porque a Mariátegui le interesaba también el pensamiento de Iberico, ¿no? Porque yo creo que tenía también una vena espiritualista, ¿no? Y prueba de eso es su interés al final de su vida por Bergson, eso está en los artículos de David Sobrevilla, léanlos, y también está en su propia obra, donde, por ejemplo, tenemos este libro que se titula El alma matinal. ¿Qué es el alma matinal? ¿Materialismo? No, no, por supuesto que no, ¿no? Ahora, Sebastián, Eh, quisiera agregar algo muy pequeñito, Joel. ya, dale. Es que en efecto, el arte siempre ha sido un refugio para las crisis que la modernidad ha tenido a lo largo del tiempo. Acordémonos que el romanticismo es una reacción frente a la crisis de la modernidad ilustrada. Y después, cuando el positivismo surge, y el positivismo no es otra cosa que la radicalización de los principios modernos, surge una nueva reacción, que es el espiritualismo de Henri Bergson. Y ahora, después de la Primera Guerra, surgen las vanguardias artísticas también. Y todas ellas son reivindicadoras del arte, del mundo sensible, de la belleza, pero también del cambio social, ¿verdad? Entonces, Okay. eso creo que es muy importante decirlo. Por supuesto. Tan solo quería agregar para ya pasar a otra temática, era que es cierto que toda esta generación, desde luego, hay una lectura de Bergson, ya sea directa e indirecta, pero digamos, al final, digamos, las propuestas ya en un plano político ya son divergentes, ¿no? Mariátegui era muy crítico, por ejemplo, del grupo del Mercurio Peruano, ¿no? Que estaba ahí Víctor Andrés Belaúnde, estaba Mariano Iberico y demás, ¿no? Ese grupo. Entonces, yo creo que ahí es la distancia que tienen ellos, ¿no? Entonces, hay que pasar a otro tema y avanzar un poco en, digamos, en ese desarrollo filosófico de Mariano Iberico y un poco también para hacerle cherry ahí a Carlitos de su libro, ¿no? Poesía filosófica en notas sobre el paisaje de la sierra de Mariano Iberico, ¿no? Que se publicó gracias a que ganaste un ensayo, Carlos. Entonces, hay que ahondar un poco en esta etapa, ¿no? De que ya, digamos, adopta el bergsonismo, entonces, y pues se preocupa más ahora por el tema de la naturaleza. Entonces, y eso lo relaciona mucho a sus viajes que tiene Iberico, ¿no? Entonces, a ver, Carlos, expláyate en este tema, ¿no? A ver, igual quiero ser bastante sintético porque si no el tiempo se nos va. Sí, si tú le haces cherry a mi libro, yo quisiera hacer cherry al gobierno regional porque finalmente es una institución pública, son muy pocas las instituciones públicas que promueven concursos de este tipo. Creo que eso fue el concurso Vanguardia Literaria que organiza el gobierno regional de Cajamarca cada año, creo que es muy importante. En efecto, gané este ensayo literario en primer puesto,
como premio, me dieron la publicación del libro. Y este libro, en efecto, está hablando de es el testimonio de un momento de la reflexión filosófica de Iberico. Estamos hablando de la década del 30, estamos hablando que unos años antes, en la década del 20, Iberico está ya, digamos, dando un giro. Ya no es el bersoniano de antes, por supuesto que el no absoluto reafirma sus principios bersonianos, pero después en el viaje del espíritu, el año 29, y después en la unidad dividida, ya se desmarca un poquito de ese bersonismo inicial. Por lo tanto podemos decir que Iberico no es el bersoniano así como que dogmático y a rajatabla durante toda su vida, no, él también llega a discrepar y a desmarcarse en algún momento. Y en efecto, cuando llega a la unidad dividida, al viaje del espíritu, el Iberico es el que empieza a sostener que esta realidad esencial ya no es una unidad, ¿no?, que es algo que viene desde la filosofía griega, sino que ahora estamos hablando de una realidad fragmentada, de una unidad dividida, ¿no? Eso es muy importante decirlo, y en la década también del 30, recordemos que Iberico realiza un viaje hacia la Sierra de Huancayo. Yo creo que tiene mucho que ver la caída de Leguía en el poder. Hay una crisis tremenda en Lima en los años, a fines de la década del 20. Creo que mi hipótesis obliga un poquito a que Iberico vaya hacia la sierra. Ahora, el paisaje, bueno, y asume la presidencia de la Corte Superior de Junín y Huánuco en estos años, primeros años de la década del 30 en Junín, en Huancayo. Lo que dicen varios de sus estudiosos es que, en efecto, aquí él recuerda, o sea, con el paisaje de Huancayo, recuerda el paisaje de su niñez, de su adolescencia en Cajamarca. Yo creo que como él es un artista, ¿no?, y eso hay que remarcarlo, es un poeta que piensa, es un artista que piensa, como le suele decir Góngora. Creo que la sensibilidad que tiene es muy fina, y desde joven se sintió muy impactado por la naturaleza en la que él vivió, en la campiña, en esta bellísima campiña de Cajamarca. Y creo que eso cala de manera muy importante, al punto de que él, en esta década del 30, cuando escribe notas sobre el paisaje de la sierra y el sentimiento de la vida cósmica, el primero en el año 1937 y el otro en el 1939, Iberico ya te habla de tres ontologías, ¿no? Te habla de la ontología del hombre, te habla de la ontología del mundo sensible, de la realidad material, de la naturaleza, y te habla también de la ontología esencial, pero ya no va a ser la duración, ahora va a ser Dios. Entonces estos dos nuevos componentes, estas dos realidades exteriores, aparecen como novedosas. Y por supuesto, él plantea un respeto desde nuestra ontología hacia la ontología de la naturaleza, un respeto y un amor profundo que debería existir, y también con la otra ontología, un amor y un respeto profundo hacia la ontología de Dios. Disculpa que te Sí, interrumpe, pero es un tema actual, sobre todo en el tema de la contaminación ambiental, digamos, de la economía primario exportador que tenemos en el Perú, y entonces yo creo que Iberico nos puede decir muchas cosas al respecto, ¿cierto, Carlos? así es. Y lo curioso es que este Dios, perdóname, ahorita llego a ese punto, lo curioso es que este Dios esencial, esta ontología de Dios, ya no es un Dios absoluto, es un Dios quebrado, es un Dios que, ustedes saben, se representa en Jesús y es la vida y la muerte, resucita, nace, es un Dios que es la unidad dividida. Y, y, y bueno, en cuanto a la naturaleza, así es. Yo creo que influencia mucho en él la línea de Santo Tomás de Aquino, que ha influenciado de manera muy importante sobre los franciscanos, porque ellos ven en la materia una ontología positiva, ya no negativa, ya no es bersoniano en ese sentido. Y en contraposición de la línea agustiniana, ¿no?, de raíz platónica, que sí ve en la naturaleza una ontología negativa. Entonces, acuérdense que en el sentimiento de la vida cósmica, Iberico cita a San Francisco de Asís, ¿no? Y la naturaleza es una obra de Dios, es una creación divina. Nosotros también somos creación de Dios. Esto se conecta con la actualidad,
pero perdón, antes de hablar de la actualidad, quisiera decir que, en efecto, Iberico critica ya no a la filosofía del positivismo, ahora critica la filosofía de la modernidad, critica al hombre moderno, va más allá, porque es el hombre moderno el que tiene una relación con la naturaleza, pero de manera utilitaria, utiliza la materia para sus fines, la estudia, la analiza, y una vez que realiza eso, después la obtiene, la utiliza y la domina y la destruye, ¿no? Iberico, por un lado, hace esa crítica al hombre moderno y plantea una nueva relación con la naturaleza. Por supuesto que él no deja, no ignora los grandes avances científicos que se habían logrado gracias a la ciencia. No estamos hablando de eso, sino estamos hablando de un dogmatismo sobre la ciencia y sobre el desarrollo material. Y es un momento de crisis. Entonces, ahora, muy bien, yo él decía que lo podemos conectar a la actualidad. Hace poquito leía el artículo de una bióloga llamada Gisela Orjeda, es una entrevista que le hicieron, y ella ha sido expresidenta del CONCITEC, y ella sostiene que la actual crisis de la pandemia, la que estamos viendo del coronavirus, se debe esencialmente a que nosotros estamos avanzando sobre un campo que ya no nos pertenece, que es el campo silvestre, en donde, dice ella, hay una gran cantidad de virus, y mientras vamos acortando las distancias con la zona silvestre, es que hacemos que el salto del virus desde esa zona hacia las ciudades sea mucho más rápido, ¿no? Y bueno, creo que esta crítica de Iberico la podemos muy bien recuperar y plantear hoy día con el tema del coronavirus. Ese es mi enfoque que tiene que ver con este filo de la destrucción, pero de la naturaleza, pero también que podemos rescatar lo que sostenía Iberico acerca de que necesitamos replantearnos una nueva relación con la naturaleza, ¿no? Más allá de la concepción moderna. Claro, interesante, entonces digamos como que ya está, no distanciándose totalmente, incluso en la aparición va a estar presente todavía Bergson, pero como que ya esa entidad de la naturaleza o digamos la materialidad ya no es algo estrictamente negativo, ¿no? Entonces ya está como que está avanzando en cierta manera una propuesta más allá del propio bergsonismo. Sebastián, ¿qué podrías decirnos sobre esa etapa, ¿no? Que estábamos hablando de notas del paisaje de la sierra, el sentimiento de la vida cósmica. Sí, gracias, Joel. Mira, esa es una etapa muy importante porque es en esa etapa, yo creo que él regresa al estudio de la imagen, ¿no? La atención al paisaje es una atención a la imagen, en realidad. Lo que sucede es que Iberico, si bien filosóficamente, metafísicamente era muy moderno, inclusive mi tesis es que se adelanta a las filosofías de la diferencia francesa de los años 60, con la aparición, que es del año 50, ¿ya? O sea, yo creo que se adelanta unos 10 años a los franceses. Sin embargo, y eso lo hemos conversado también con Carlos, eh, su, sus gustos artísticos no eran muy modernos, eran más clásicos, ¿no? Eh, Él se formó un poco con el modernismo de Rubén Darío, por ejemplo, ¿no? Y claro, lo de Rubén Darío es un avance, es una vanguardia, sobre todo que deja atrás al siglo de oro español, ¿no? Al hispanismo, ¿no? Y es un avance literario. Pero digamos que el modernismo de Rubén Darío es inicio del siglo XX, ¿no? Fin del siglo XIX, inicio del siglo XX. Y luego viene todo el siglo XX, ¿no? Y es interesante que Iberico no haya sintonizado tanto con la mayoría de vanguardias artísticas que van surgiendo, por ejemplo, el surrealismo, ¿no? Él no sintoniza mucho con el surrealismo, pero va a tener un reenganche con la modernidad artística con Vallejo, con César Vallejo, porque le va a dedicar ensayos a César Vallejo, pero eso ya va a ser al final de su vida, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que regresando lo del paisaje, Anotas sobre el paisaje de la sierra, estos libros de los años 30,
que se dedican al paisaje, ¿no? Yo creo que luego de este interregno que tiene con La Unidad Dividida, que es un libro que es una especie de filosofía del cristianismo, ¿okay? Una especie de metafísica del mito, y que se inspira mucho en el desgarro cristiano, porque la unidad Dividida es un libro de 3 ensayos sobre 3 autores, Pascal, Dostoyevsky y Unamuno, ¿okay? Que son 3 escritores cristianos católicos, ¿no? Entonces, luego de esa especie de estudio del desgarro cristiano, esta metafísica del desgarro cristiano, la unidad dividida, que creo que es del 30 y... no, es del 32, ¿sí? Él va a regresar a la imagen, porque la unidad dividida es una especie de metafísica de la interioridad. O sea, es interesante ese libro, porque es raro ese libro. Es un libro místico, es un libro del desgarro cristiano y de la relación con Dios, ¿no? Y sobre y la relación trágica, y en ese sentido hay una insistencia en la finitud, en la calidad finita del ser humano, ¿no? Pero, y su relación con el infinito, digamos, como entidad divina, ¿no? Pero piensen en Pascal, ¿no? Pero con estos libros sobre el paisaje, yo creo que él tiene una especie de regreso súper vitalista al estudio metafísico de la imagen, ¿no? Y es el paisaje natural el que le va a servir para regresar a una especie de fe en la imagen, una especie de apuesta metafísica por la imagen, que luego va a terminar en una metafísica ya completa, en un sistema metafísico muy sofisticado y ya plenamente maduro, que va a ser la aparición, ensayo sobre el ser y el aparecer, ¿no? Que es una especie de retorno griego a la metafísica, porque fíjense el subtítulo, ensayo sobre el ser y el aparecer, o sea, es un regreso a la metafísica del ser. La metafísica del ser es la primera metafísica de la historia de la filosofía, digamos, en términos clásicos, ¿no? La historia de la filosofía, ¿no? O sea, la palabra ser era una palabra griega, ¿no? Ménides. Y si los griegos fueron los creadores de la filosofía, si se puede defender esa tesis, es porque hicieron una filosofía sobre la palabra ser, que es una palabra que no existía en otros idiomas, ¿no? En esa época, ¿no? Entonces, Iberico vuelve un poco se afirma en su identidad de filósofo metafísico, incluso con algunos costados arcaizantes, ¿no? Porque estamos hablando del año 50, ¿no? Y titular un libro, Ensayo sobre el ser y el aparecer, quizás no era tan moderno, pero hace una filosofía moderna porque se adelanta a la filosofía de los años 60 de la diferencia y de la imagen, creo yo, y ese logro, que es ese libro que para muchos es la gran obra maestra de la historia del pensamiento y la filosofía del Perú, yo estoy de acuerdo, se logra gracias a todo el estudio metafísico sobre el paisaje que hace en Notas sobre el paisaje de la sierra y el sentimiento de la vida cósmica, que es, yo creo que un gran libro que no por gusto fue publicado por Editorial Losada, ¿no? En Argentina. Gracias, Sebastián. Y justamente ya has avanzado un poco pues, en la última temática que íbamos a tratar, que era la aparición. Pero bueno, sí, a ver si ahondas un poco más. Bueno, luego vamos a pasar al tema del libro que en cierta manera, bueno, yo creo que todos compartimos eso, ¿no? Que La aparición es un libro muy importante en Iberico, es un Iberico ya maduro, hay una propuesta muy interesante, se publica en 1950, les muestro el libro, lo publica San Marcos, ¿no? Y como mencionas, es un ensayo sobre el ser y el aparecer, también hay un capítulo donde hace todo un recorrido de la tradición filosófica, que comienza con los griegos, llega hasta Heidegger y todo ello, pero lo que me parece muy importante a mí, es desde mi opinión, claro, es que claro que aprendió, digamos, en cierta manera esas críticas, ya que se dio, por ejemplo, con Pedro Zulen, ¿no? Ese subjetivismo intuicionista, y parece que, claro, con este recorrido de la naturaleza, ya no como entidad negativa, sino como una entidad, digamos, de estudio metafísico,
y en relación a lo que es la materialidad. Entonces, Iberico utiliza el concepto de aparecer para salirse de esa problemática o de esa paradoja o dentro de lo que es el subjetivismo y el objetivismo, ¿no? Entonces, el aparecer es casi como una imbricación de todo eso para poder estudiar, digamos, esos dos niveles, que en cierta manera son algo así muy distanciados radicalmente. Entonces, yo creo que ahí Iberico ya hay algo, una propuesta, digamos, auténtica, que en cierta manera sintetiza todo sus lecturas filosóficas y que nos está proponiendo algo muy interesante y que los posteriores libros que van a aparecer van a estar muy relacionados al tema del aparecer, ¿no? Entonces, yo quiero darte la palabra, Carlos, y que opines sobre este libro muy importante de la aparición de Mariano Iberico. Sí, claro. Justo hoy en la mañana conversé con Marcial Abanto, él es un filósofo cajamarquino, creo que el filósofo vivo más importante que tenemos aquí. Él fue discípulo de Mariano Iberico en los años 70, un poco antes de que fallezca Iberico, entre el año 70 y 72. Él me comentaba que La Aparición, que es un libro muy, muy importante, creo que es ya la obra cumbre de Iberico, y después vendrá la última, La Aparición Histórica, eh, desapareció del mercado. Me dice el señor Marcial Abanto que hubo una mano negra que intervino en el mercado y sacó el libro, que fue muy difícil conseguirlo, que él tuvo que sacar algunas copias para entregarla a la familia Iberico. Este libro es publicado, La Aparición, en el año 1950. Quisiera decir, pues, que esta filosofía de la aparición también nos revela un Iberico que, vuelvo a repetir, porque he leído en algunos artículos, libros de los últimos años, que Iberico es el bersoniano, ¿no? Es la etiqueta que tiene, pero en realidad también es el filósofo de la aparición. Y aquí en la filosofía de la aparición creo que hay una continuación ya que se veía desde los años 30 con el viaje al espíritu y con la unidad dividida, con el sentimiento de la vida cósmica, sobre todo, acerca de que, en efecto, la realidad material, la realidad sensible, es tan importante como la realidad suprasensible. Y creo que en la aparición, en efecto, ya aparece aparece otra vez esta triple ontología, hombre, realidad espiritual y realidad sensible. Y aquí el hombre, digamos, asume un poco más la importancia porque es el hombre el que posee el lenguaje. Y no cualquier lenguaje es el privilegiado para poder acceder al ser, ¿no? A la realidad esencial. Acordémonos que tiene una influencia bastante grande de Heidegger, y Heidegger sostenía que el lenguaje es la casa del ser. Frente al lenguaje conceptual estaba el lenguaje poético. Es decir, con el lenguaje poético es que podemos acceder a esta realidad esencial. Y creo que, regresando un poquito ya a todo, es que la restitución, la reivindicación del mundo sensible es realmente revolucionario. Eso es lo que hace el arte, ¿no? Y si Iberico tenía una disciplina artística preferida, era la poesía. Y bueno, es lo que puedo comentar acerca de este libro, ¿no? Bueno, Sebastián, para acabar, creo que el tiempo, la duración bersoniana no se acaba, pero nosotros tenemos que acabar. Por supuesto que sí. Pero bueno, sí, ahonda un poco más sobre la presión, que desde luego que ya has mencionado, y un poco relacionarlo, Sebastián, sé que tú tienes lecturas también de la tradición francesa contemporánea, y claro, y como has mencionado, actualmente, por ejemplo, Rancière, Badiou, ¿no? Están teorizando a partir del concepto del aparecer, ¿no? Y eso es muy curioso, ¿no? Y que ya en Iberico ya estaba en los años 50, muy interesante. Entonces, a ver si podrías ahondar un poco más en ese tipo de relación o actualidad Claro, de por Iberico. supuesto. Mira, incluso un autor francés también, Nancy. un autor tan bueno como, incluso hay uno que se llama Didi Huberman, ¿no?
Didi Huberman, George Didi Huberman, él tiene libros que se titulan, utilizan la palabra del aparecer, ¿no? La aparición, incluso habla de la aparición, ¿no? Y son libros contemporáneos de hace no sé cuántos años de antigüedad tienen, pero son libros de estas últimas décadas. Y, y son posteriores, ¿no? O sea, el que yo creo que logra el hallazgo del concepto del aparecer, incluso hay un autor alemán, que no recuerdo su nombre, que también tiene un libro que se titula algo de aparecer, algo del aparecer, ¿no? Yo creo que el autor que dio, digamos, formó el concepto de una manera muy robusta, muy bien fundamentada, y con una perspectiva de desarrollo tremenda, es Iberico. Y yo creo que hay que empezar a hablar de Iberico como un filósofo de la imagen, ¿no? No solo fue un filósofo de la imagen, fue un filósofo del mito, fue un filósofo de la historia, ¿no? No hemos hablado, por ejemplo, de La aparición histórica, que es un libro muy importante, ¿no? Yo leí un artículo y la verdad me quedé también muy fascinado con ese libro, que es uno de los pocos libros de filosofía de la historia que se han escrito en el Perú y en Latinoamérica quizás. Es una metafísica de la historia, ¿no? Que se puede entender como una especie de aparición de segunda potencia, ¿no? Así mismo lo dice Iberico, es una aparición de segunda potencia, ¿no? La aparición histórica, la aparición, digamos, en primera instancia es la aparición de la evidencia, o sea, la aparición de la imagen poética. Pero hay otra aparición de segunda potencia, que es la aparición de la imagen histórica. Entonces, lo interesante de Iberico es que empieza a pensar la historia a nivel de imágenes históricas. O sea, él le da una cualidad estética a al imaginario histórico, a la evocación histórica como producción poética, ¿no? O sea, para Iberico la historia, la hechura de la historia es también una formación poética, ¿no? Y implica casi una especie de vislumbre del arte cinematográfico. O sea, Iberico habla de la historia casi como de películas, ¿no? Habla de espacios-tiempos, ¿no? ¿Qué es un arte de los espacios-tiempos, ¿no? El cine, ¿no? En el cine tenemos diferentes formaciones de espacios-tiempos, de bloques de espacios-tiempos. Eso es lo que estudia Deleuze, Gilles Deleuze, en su libro La imagen en movimiento y la imagen en tiempo. Y en varias entrevistas Deleuze hablaba de que la filosofía del futuro debe estudiar los espacios-tiempos, la multiplicidad de los espacios-tiempos, porque cada película de cada gran cineasta propone nuevos espacios-tiempos, ¿no? Y de hecho la articulación entre el espacio y el tiempo fue el tema al que Iberico le dedicó sus últimos libros, no solamente la aparición histórica, sino perspectivas sobre el tema del tiempo, por ejemplo, ¿no? Y el espacio humano. El espacio humano es la imagen, ¿no? O sea, en Iberico hay una homologación del espacio con la imagen como imagen cualificada, o sea, imagen poética, ¿no? No como estamos en las antípodas pues, del espacio, pienso en la crítica que hacía Bergson a espacializar el tiempo, claro. Bergson decía no hay que espacializar el tiempo en el sentido de que no hay que convertir el tiempo en un espacio uniforme. Pero precisamente el cine y precisamente los espacios de la naturaleza, los paisajes de los que habla Iberico y los espacios-tiempos de los que habla Iberico son imágenes cualificadas, son espacios poéticos, son espacios que no son homologables a los demás, son espacios únicos que tienen una cualificación, que tienen una sensación, que tienen una estética, que tienen un movimiento propio, ¿no? Cuando se hace metafísica del cine se habla, por ejemplo, de los tipos de lentitud, de rapidez, las relaciones de los personajes en los entornos, ¿no? La misma naturaleza de la luz es diferente, del color,
el mismo drama existencial que tiene un personaje en un espacio ya sea urbano o rural, es diferente. Y el cine es un arte que trabaja mucho con las imágenes como espacios-tiempos, que es un tema muy contemporáneo, pero yo creo que es un tema que trabajó Iberico de una forma muy vanguardista con su metafísica, que creo que no ha sido atendida como se ha debido atender, y creo que Iberico, y en eso coincidimos mucho con Carlos, es quizá uno de los grandes filósofos, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, que es una pena que no hayamos podido descubrir los peruanos, ¿no? Porque es un filósofo peruano. Me hago la pregunta, ¿qué libro de Iberico ha sido reeditado desde su fallecimiento? O ni siquiera eso, ¿qué libro de Iberico tuvo una segunda edición? Creo que el que ha tenido una segunda edición es el libro incluso que reeditó Xavier Sobrevilla hace unos años, Notas sobre el paisaje de la sierra, pero y su obra maestra y sus 12 libros, que tiene incluso 13 si contamos su libro sobre lógica jurídica, tampoco hemos hablado de psicología, la obra maestra que publicó con Honorio Delgado, nada menos que con Honorio Delgado, que es un gran filósofo metafísico y que fue un bestseller en España, ¿no? Entonces, tenemos un filósofo muy completo que tiene una metafísica de la psicología, que es el libro que escribió con Honorio Delgado, que fue el único discípulo latinoamericano mencionado en un escrito publicado por Sigmund Freud. Luego tenemos una metafísica de la lógica jurídica, porque Iberico también fue un abogado y tiene una filosofía también del derecho, de la que hay que explorar, porque esa es una parte importante de su obra. No todo es arte. Él fue un jurista y tiene una lógica jurídica, que es una de las pocas filosofías del derecho que se han escrito en el Perú. Luego tienes el filósofo de la historia. Uno de los pocos filósofos de la historia, de metafísicos de la historia, es él. Entonces yo digo, un momento, ¿no? Esto de que el espiritualista, el misticismo, oye, no, Iberico no es un espiritualista. Esa palabra ya me causa un poco de escozor, porque me parece que es una manera de etiquetar a una obra muy compleja que no podemos reducir a un espiritualismo pasado de moda, que no lo fue, no lo fue. Yo creo que estas charlas son importantes, Joel, y te agradezco, discúlpame que me haya excedido, porque somos un país somos una potencia filosófica. Disculpen si suena chauvinista, ¿no? Yo no soy chauvinista ni nacionalista, me parece incluso execrable el nacionalismo y el chauvinismo, pero tampoco podemos menospreciar tanto obras tan importantes, ¿no? Y yo creo que el economicismo y el materialismo han sido una nota dominante que lamentablemente ha echado tierra a grandes filósofos como Mariano Iberico, ¿no? Y creo que ya es hora de rescatar a Mariano Iberico. De acuerdo, Sebastián, y agradecerte por aceptar esta invitación. Este conversatorio ha sido coordinado por Carlos Reyes, que le pido que termine este conversatorio, que nos cuente un poco más también de sus investigaciones, qué proyectos hay en torno a Iberico para acabar este conversatorio. Carlos. Sí, gracias. Así es, coincido con todo lo que dice Sebastián. La verdad es que con él venimos conversando hace un buen tiempo, intercambiando ideas, pareceres sobre la obra de Iberico. La verdad es que uno de sus discípulos, Jorge Guillermo Llosa, siempre menciona en los textos que tiene que es fundamental la publicación de las obras completas de Iberico, lo decía en los años 60 y 70, ¿no? Estamos 2020 y no hay nada al respecto todavía. Entonces, creo que esa es una misión que de repente, no sé, la podemos acoger, todavía estamos conversando al respecto. Acordémonos que la trascendencia Iberico la rescatan y la sostienen muchos de sus discípulos. Iberico fue maestro de Miro Quesada, de Augusto Salazar Bondi, que lo consideran como el filósofo más original del Perú, de Latinoamérica, y lo dicen convencidos de eso. Entonces, ahora no se trata de reivindicar a la obra de Mariano Iberico porque está reivindicando ideas y abstractas y no pasa nada.
No, sino que la obra de Ibérico nos hace reflexionar sobre la realidad, sobre la importancia de promover cambios también en la realidad, la importancia de la realidad espiritual, pero también de la realidad material. Carlos, disculpa que te interrumpa, solamente Y para acotar brevemente, claro, disculpa que te interrumpa, que no, no. además de la influencia de la que tú hablas con Jorge Guillermo Llosa, hay una influencia por explorar con Jorge Basadre, Luis Alberto Sánchez y quizás Raúl Porras, porque ellos fueron alumnos de Deusto y de Iberico, y yo creo que la impronta de la visión no determinista de la historia, sino más bien de la historia como una contingencia, como un devenir que no se puede predeterminar, ¿no? Dialécticamente. Yo creo que muy importante fue Iberico como maestro de Basadre, y sobre todo Basadre y Luis Alberto Sánchez, que son historiadores de bandera del Perú y grandes fundadores de los estudios históricos en Perú. Yo creo que se ha desmerecido la influencia que tuvieron de Deusta y de Iberico, ¿no? Yo solo quería decir eso, para que quede. Sí, y para acabar, Iberico también escribió artículos sobre Cajamarca, también escribió artículos sobre filósofos peruanos, el mismo ensayo, Notas sobre el paisaje de las sierras, es decir, Iberico fue un peronista también, sobre Garcilaso de la Vega, ni qué decir, ¿no? Eh, y bueno, su hijo, Jorge Iberico, que de repente nos está viendo, desde acá le mando saludos, sostiene en el libro Ritmos del Paisaje que probablemente el terruño Cajamarca haya sido fundamental para la producción poética y filosófica del maestro, ¿no? Eso es No lo todo. dudo, no lo dudo, Carlos, no lo dudo. Finalmente agradezco a todos, todas y todes por conectarse a este conversatorio. Es el primer conversatorio del grupo que estamos organizando y ya informaremos sobre los próximos conversatorios a través del fanpage del grupo Pedro Zule. Hay que estar atentos. Y nada más, muchas gracias a todos. Muchas gracias, encantado, muchas gracias, ha sido un placer. Vamos, saludos. Gracias, Joel. Gracias, Carlos. Gracias, gracias a todos los que nos han visto también. Igualmente, gracias y buenas noches a todos los oyentes o todos los espectadores. Sí, vamos a continuar con el ciclo de este conversatorio llamado Interpelaciones, ¿no? En el grupo Pedro Sur. Ya les estamos avisando, revisen siempre la página. Chao. Nos Nos vemos. vemos, cuídense. Chao, chao.